Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Espero que muy bien. ¿Listo? Vamos a empezar este tema que es para reforzar lo de correlaciones para evaporadores, que les quede bien clara cómo es el manejo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a mirar los regímenes de ebullición, luego los tipos de evaporación según el movimiento o no del fluido, luego las correlaciones y luego un ejemplo. ¿Listo? Empecemos. Regímenes de ebullición. ¿Qué son? La ebullición en convección natural se da cuando la velocidad del fluido es prácticamente nula. También ocurre de forma natural, valga la redundancia, cuando la temperatura del sólido y la de saturación no tienen una diferencia superior a 5 grados Celsius. Es decir, la del sólido, la de la plancha, del tubo, etcétera, está 5 grados por encima de la temperatura de saturación del líquido, es decir, la temperatura de ebullición del líquido. Para el caso del agua, si es otro líquido, pues estos valores pueden variar. Se representa generalmente en la primera parte de la curva de transferencia de calor que ahora vamos a ver. Indica un flujo de calor bajo hacia el fluido. Prácticamente es como si el calor no fuera suficiente para producir toda la ebullición del líquido. Está sobrecalentado, pero no lo suficiente. Entonces, parte del vapor que se va formando, pues no alcanza, no tiene la energía suficiente para pasar a la fase, quedarse en la fase vapor. Pasa a la fase vapor, pero no se queda allí. En cuanto a la ebullición nucleada, cuando ya suficientes partículas del líquido alcanzan la energía suficiente para vencer ese estado, esa barrera de energía y ya llegar a ser a la fase, llegar a ser vapor y no se vuelven a condensar dentro de la masa del líquido, se empiezan a crear columnas de burbujas que van subiendo desde la superficie del sólido hacia la parte de la superficie del líquido, la superficie libre del líquido. O si es en un tubo, pues hacia la otra parte del tubo o hacia el centro del tubo. Esto da lugar a una convección forzada local porque ya se crean corrientes donde el líquido reemplaza a la columna de vapor y con más frecuencia, entonces crean corrientes. Se da un intercambio vapor-líquido, como decía, el líquido reemplaza esas zonas de espacios vacíos producidas por las burbujas que se desprenden. Entonces vamos a ver un video para tener claro la diferencia entre la ebullición nuclear y la convección natural. Creo que es bien importante que lo miremos. Here we use a soldering iron to instigate Así nuclear fue como fusion hicieron within a sheet inicialmente of los water. experimentos These para sheets estas have to be a little correlaciones, bit thicker. They're about con 4 millimeters puntas thick. de And alambre, when the tip de of the cobre y soldering de iron otros is metales submerged into the sheet, suficientemente it calientes. immediately drives Entonces observen cómo rather se van violent creando esas convection, as corrientes you can see here. de Bubbles will líquido y form on the burbujas, tip of the soldering donde el iron, líquido and they reemplaza will be los whisked espacios away vacíos by dejados this por las burbujas que convection van subiendo a to la leave a superficie. free surface for more water to be in contact with the tip and make more bubbles. Here is the soldering iron submerged up into the barrel, which is about 15 millimeters in diameter, and this was to provide simpler geometry than the conical tip. And here you can see bubbles forming on the surface of the barrel. They expand, they move away, they are whisked from the surface, and new water moves into its place.
and is heated and forms more bubbles again. To first order, this doesn't look that much different than watching water boil on a pot sitting on your stove down on Earth. Here we're moving to more of a spherical geometry where the barrel of the soldering iron is wet with a spheroid of water, and we can watch over time as boiling is developed. And again, the bubbles move from the surface in the absence of gravity-driven buoyancy and Hay que gravity-driven tener en cuenta propulsion también due to ciertas other propiedades que son means, importantes and para they el move proceso, como la around, tensión expose the superficial surface to new water, del and you líquido, have pues que va a boiling that does corresponder not look a that much la different energía than que es boiling in a necesario pot on vencer your para stove. romper la superficie o para la formación de burbujas también. Igual la presión de vapor, la conductividad y la viscosidad son necesarias en estos procesos. Bueno, ahora vamos a ver otro, pero más adelante. Okay, here I'm going to provide an introduction into the idea. Entonces, la ebullición nuclear, que es cuando ya se empiezan a formar todas esas burbujas, requiere unos cálculos pues, bastante más complejos que cuando se trabaja con la ebullición en convección natural, porque las propiedades físico-químicas empiezan a intervenir. Hay una interfase de líquido y burbujas que se van desprendiendo, entonces esto conlleva a una interrelación de propiedades. Aquí tenemos la curva típica de ebullición para el agua, tomado del Engel, referencia de masa y calor de cuarta edición. El punto A apenas está a 5 grados Celsius por encima del punto de saturación a una presión dada, en este caso para una atmósfera, 100 grados Celsius sería pues 105. Vemos como el flujo de calor es bastante bajo porque la pendiente de esta línea, desde el origen hasta el punto A, es bastante pequeño. Este es el flujo de calor por unidad de área en el eje Y, o el flux de calor. Esta es la zona de ebullición en convección natural. Entre el punto A y el B, las burbujas se aplastan en el líquido, colapsan, porque la presión del líquido es mayor que su presión interna. Pero cuando alcanza suficiente energía, por ejemplo, de 10 grados Celsius por encima del punto de ebullición, ya esas burbujas se empiezan a elevar hasta la superficie libre, como veíamos en el video. Y a medida que va aumentando esa diferencia de temperatura en exceso o exceso de temperatura, por ejemplo, hasta 30 grados Celsius, para el caso del agua, se alcanza el flujo máximo crítico de calor, Qmax, flujo máximo de calor o flujo crítico de calor. Y a partir de esa zona hablamos de ebullición en transición, que es en equilibrio inestable, que generalmente puede pasar del punto C al E, y donde ya del punto D al E se forma la ebullición en película. Ahora vamos a ver la diferencia, que es cuando ya se crea como una capa de vapor que ofrece resistencia a la transferencia de calor. Aquí, ¿por qué sigue aumentando, habiendo esa resistencia? Porque ya el calor no se va para el fluido en la zona de ebullición en película, sino para la superficie. Y es probable que si el material no es suficientemente fuerte, se pueda fundir si su resistencia térmica es muy baja comparada pues, con el flujo de calor, porque aquí ya hablamos de 10 a la 6 de punto C y punto E, watts sobre metro cuadrado. Es un flujo bastante alto, megawatts por metro cuadrado. En este punto vamos a ver algo una aplicación muy particular, el punto de Leidenfrost, que sería el flujo de calor mínimo, que en la realidad pues prácticamente no se debe alcanzar. La ebullición en película tampoco es deseada porque los coeficientes son bajos, porque la transferencia se da más que todo por radiación entre la superficie y el resto del líquido, la superficie del sólido, pero no estamos logrando la transferencia que queremos, que es por convección. Por eso el coeficiente convectivo baja. Entonces, más allá de ese punto o flujo crítico de calor en que se alcanza el máximo coeficiente de transferencia de calor, que para el caso del agua es muy, muy grande, casi 34.000 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Aquí veíamos un poquito para que lo tengan en cuenta, 10 a la 6, pero en las unidades de flujo de calor,
El coeficiente H de convección es el que digo que alcanza un valor de 30 a 34.000 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Entonces, el vapor va a actuar como un aislante en esa zona, disminuyendo el coeficiente, como veíamos desde el punto C hacia adelante. Es un régimen inestable, ¿vale? Entonces, por eso no es deseado, o sea, no se busca en estos procesos. Vamos a ver cómo es ese proceso de transición. El punto de Leidenfrost, la aplicación que tiene. Have you ever seen a drop of water climb stairs or navigate a maze? Yeah, it's possible, thanks to something called the Leidenfrost effect. It's one of the weird tricks water has up its sleeve, and it's the simple trick grandmothers use to tell if the griddle is ready to cook pancakes. If you've wondered how to tell if your pan is ready, sprinkle some water onto the skillet. We like to use iron. If it hangs out and boils away in place, it's not hot enough. If the droplets dance around, the skillet is so hot that the batter will sear nicely, allowing you to flip your pancake rather than get a goopy, sticky mess of a would-be meal. So the Leidenfrost effect happens when water hits a very hot surface. But let's take a step back. You all know that water boils at 100 degrees Celsius at sea level. Temperature is really just a measure of how fast the atoms or molecules in something are moving. When water is a liquid, the molecules have enough energy to wander around somewhat freely, but not enough that they wander off altogether. But above the boiling point, the moving molecules have enough energy to break away from their compatriots and fly freely into the expansive gaseous state. When you drop liquid water onto a hot surface, it quickly boils into steam. But heat that plate up even more, and the droplets skitter and slide across the plate without appearing to boil at all. What is going on? Congratulations, you've achieved Leidenfrost. No, you are not a druid. Well, probably not. When the droplet hits the plate, the underside touching the plate instantly boils. That creates a tiny layer of steam under the droplet. It actually insulates the rest of the droplet from the heat of the plate, keeping it from boiling. Water vapor conducts heat 30 times less well than liquid water because steam has fewer molecules per volume. The water vapor under the droplet works a little like a hovercraft. As the droplet slides around the plate without a hovercraft's skirt, the vapor will leak away, but any new liquid contact of the droplet will flash vaporize, so the cushion can persist overall. Given enough time, so long as the droplet stays on the plate, it will eventually boil away, but it takes far longer than a droplet that doesn't achieve Leidenfrost. The exact temperature of the onset of Leidenfrost can be complicated. It can vary depending on what the surface is like. Is it smooth or rough, or what impurities are in the water? Different scientists have reported Leidenfrost happening everywhere from about 150 degrees Celsius to over 500 degrees Celsius. While scooting around like Luke's Landspeeder is cool, it actually gets better. Back in 2006, some researchers realized you can control which way the droplets go. If you mill a metal surface into a series of ratchet-like ridges, the Leidenfrost droplets will crawl across the plate in the direction of those ridges. The drops can even climb a gentle slope, scaling the ridges like they're tiny stairs. Some other scientists realized you could arrange a series of these milled blocks so water droplets can find their way through a maze. Science for the win! But is the Leidenfrost effect more than a party trick? Yes. Yes, it is. One way nuclear power plants and other industrial sites get rid of excess heat is by boiling water. If they let their heat exchangers get too hot, the Leidenfrost effect will make them less efficient, potentially causing enough heat to build up that it damages the equipment. Better controlling the Leidenfrost effect in nuclear reactors might also prevent cataclysmic explosions like what led to the disasters at Chernobyl and Fukushima. The Leidenfrost effect could even be used to generate electricity. Water isn't the only thing that experiences the effect. Liquid nitrogen does it. A block of dry ice will too, thanks to sublimation. Remember how you can get drops to go in one direction? If you make those ridges in a ring, you can get them to go in a circle. Place a column of dry ice on that surface and it slowly spins. Now add some magnets and copper wire and you've got yourself an electric generator. That's so cool, I might even call it Leidenfrosty!
Let us know any other weird states of matter you'd like to learn about. We might just make a video out of them. Be sure to hit subscribe and thumbs up on the way out, and Espero que les haya gustado este video, vieron la aplicación. Después quiero que me hagan comentarios sobre cuál es la importancia, no a nivel doméstico, para determinar si la sartén está lista para poner los pancakes, sino a nivel industrial, a escala industrial, cuáles son sus aplicaciones de acuerdo con lo que decía el video. ¿Listo? Seguimos entonces con la presentación. Ya de ese punto, entonces, se forma la ebullición en película, donde aparece la radiación como una forma de transferencia de calor, que ya se lo había mencionado, y se complica por la resistencia del vapor que genera pues, esa... Y el problema es que se puede fundir el material del sólido porque el exceso de temperatura no lo recibe el líquido, lo está recibiendo el material. Ya no vamos a ver más videos, ustedes lo pueden consultar después en el aula virtual. En cuanto a los mecanismos de... Hay otro video, evaporación en piscina. Cuando el líquido está estancado, se genera esta ebullición o evaporación en piscina o en estanque. Pool boiling, pool boiling. Primero aparecen burbujas que van subiendo lentamente, pero por convección natural en el seno del líquido. Si el líquido en su gran mayoría está subenfriado, es decir, por una temperatura inferior a la de saturación, el proceso es más lento y las burbujas colapsan. Si la ebullición es saturada, cuando la temperatura del líquido es mayor a la de saturación, entonces el proceso sí logra una mayor velocidad. Vamos a ver ese video rápidamente. La ebullición está acá, creo que ese es corto. Sí, es como una simulación. Este es el punto de inicio de la ebullición nuclear. Luego nos está mostrando la otra zona donde ya coalescen o se unen esas burbujas. Ya se está aproximando al punto crítico. Ahora más allá del punto crítico. Y ya hay la resistencia de la capa de vapor que se genera. Ahora la evaporación que se da cuando está fluyendo el líquido por el interior de un tubo o por una coraza. Si es por el interior de un tubo, se habla de flujo interno,
Y si es por el exterior, es decir, por la coraza, flujo externo. También va a ocurrir las dos etapas, puede ser subenfriada y saturada. El líquido entra al equipo, es decir, al intercambiador, a los tubos o a la coraza, como líquido subenfriado y sale como vapor sobrecalentado. A medida que avanza, van cambiando también los patrones de flujo, que es cómo se van distribuyendo las burbujas y cómo se van dando el proceso, si el flujo pistón o un flujo de burbujas en el equipo, en la tubería. Y eso afecta también los cálculos que se deben hacer. Entonces vamos a ver. Acelerar un poco, si ven las burbujas, poco a poco van pasando. Ahí se van formando más grandes, aumentando la temperatura a lo largo de los tubos. Se van formando más burbujas. Ya empiezan a unirse. A medida que aumenta el flujo de calor, pues también, y la velocidad, se va dando más rápido el proceso, alcanza un flujo, punto o flux más alto, y el flujo crítico también. Vemos que ya es convección forzada, flujo tapón, y puede pasar a flujo de transición y flujo de neblina, que son como las diferentes etapas que se pueden dar dentro de los tubos. En este caso, como ven ahí, está la ebullición de un refrigerante R134 en una tubería de 5 milímetros de diámetro interno. Así hasta que ya todo el líquido se convierte en vapor. Ya es flujo de neblina. También en convección forzada. Deja de ser una fase líquida a dos fases líquido-vapor, a ser luego una fase vapor, con unas pequeñas góticas todavía por ahí, pero muy pocas. Eso es en cuanto a ebullición en flujo, flow boiling. ¿Listo? Entonces, volviendo con la presentación, ya vamos a empezar con los cálculos que son necesarios hacer. ¿Qué es necesario hacer? En cuanto a las correlaciones de ebullición en flujo, bueno, primero la correlación para ebullición estancada, que es la de Rochner, de 1952. Aplica para regímenes de ebullición por nucleación estancada. Entonces, aquí lo que nos da es el flux en función de la viscosidad del líquido, la entalpía de vaporización, esta relación donde está la gravedad, la diferencia de densidades y la tensión superficial a la 1 medio, es decir, la raíz de G por la diferencia de densidades sobre la tensión. Y esta otra que es el C sub P del líquido por la diferencia de temperaturas entre el sólido y la temperatura de saturación de paso del líquido a vapor sobre una constante que tiene que ver con la superficie, la entalpía de vaporización y el Prandtl del líquido elevado a una constante, y todo eso a la 3. El CSF es la constante que depende de la combinación superficie-líquido, y la N, constante experimental que depende del fluido, que se puede encontrar en tablas. En cuanto a ebullición en flujo, que es donde más aplicamos, les mencionaba que a mayor velocidad, pues va a haber
mayor transferencia de calor, mayor Q, y también el flujo máximo que se pueda alcanzar es mayor. Pasamos de la convección libre a la velocidad alta. Y aquí están los regímenes. En una distancia 0, el borde de ataque. Perdón, esto no es distancia, lo siento, es calidad. Calidad es el porcentaje másico de vapor. Bueno, fracción másica de vapor. Aquí entra como líquido, por eso X igual a 0, y sale como vapor, por eso X igual a 1. Entonces, vemos lo que les mostraba en el video, como ya prácticamente pasamos de una fase, aquí el flujo en dos fases. Cuando hay burbujas en el líquido, empieza a formarse un núcleo de vapor en el interior, que es como un flujo anular, y a los lados sigue habiendo líquido, y al final unas gotas pequeñas de líquido dispersas en una gran masa o niebla de vapor. Luego hay diversas correlaciones según la región de flujo. Esta correlación de Shah tiene sus aplicaciones. Es para región por nucleación, convección y cuando hay estratificación, como capas. Entonces maneja estos coeficientes, F sub 0, que es la relación entre la entalpía de vaporización para dos fases. No, perdón, la relación entre el coeficiente de dos fases sobre el coeficiente del líquido. Aquí sí, muy claro que HTP es para two phases, dos fases, y la L para liquid. Entonces es la relación entre ese coeficiente para la zona de dos fases sobre el coeficiente del líquido, de la película líquido. El número de convección va a tener en cuenta la calidad del vapor, como lo veíamos en la gráfica anterior, la densidad del gas, la del líquido, y una constante de corrección, que depende del Froude, número de Froude. También el número de ebullición, que según ese número de ebullición va a variar el F sub 0. De ese número de ebullición es el flux sobre la velocidad másica superficial con la entalpía de vaporización. El número de Froude que tiene en cuenta los efectos gravitacionales, fuerzas inerciales sobre fuerzas gravitacionales. A medida que se forman más estratos, el número de Froude es mayor. También hablamos de que el HL, que es el de la fase líquida, se puede calcular de varias maneras, dependiendo si es convección natural o forzada. Entonces, esta es una relación para el caso de que el número de convección sea mayor a 1 y F0 no depende, en ese caso de C0, pero sí de B0, del número de ebullición. Digamos que pues este es el despeje del Nusselt, pero ya lo que queremos es el coeficiente del líquido. Vemos cómo depende de la calidad. A mayor calidad, pues va a disminuir más el coeficiente. A mayor vapor, porque la película de vapor tiene menos velocidad de transferencia de calor. A medida que la conductividad del líquido aumenta, pues el HL aumenta. A medida que la viscosidad del líquido aumenta, el HL disminuye. Y con el diámetro es inversamente proporcional. Y pues los coeficientes C0 o B0 dependen del Froude y también de la geometría o la inclinación de los tubos. Cuando la ebullición es convectiva, ya tenemos un C0 menor a 1 y altas calidades de vapor. Entonces, el coeficiente es FCB, que se va a relacionar con el F0 para tomar en cuenta ese efecto de la ebullición convectiva. Entonces, pues va a depender de la calidad del vapor, porque el C0 depende de la calidad del vapor, de la viscosidad del líquido, de la conductividad del líquido, del diámetro interno del tubo. CB es porque es convective boiling, ebullición convectiva. Pero si la calidad del vapor es baja, si hablamos de un X inferior a 0,5, por ejemplo, pues podemos tomar
esta otra relación para la FSB, aún siendo ebullición convectiva, pero con baja calidad del vapor. Y luego ese FSB se puede reemplazar en esta relación. Cuando no es ebullición convectiva, sino régimen de nucleación y con bajas calidades de vapor, es necesario calcular el número de ebullición. Y esto siempre y cuando el número de convección sea mayor a 1. La FNB sería el factor de nucleación. Nucleation boiling. Nucleation boiling. Ahora, altas calidades del vapor y con un C0 entre 0,2 y 1, aparece un F combinado. Ya toma en cuenta los dos, FSB y FNB. Como lo ven aquí, entonces ya es el combinado de nucleación y de convección. Es el producto del F de nucleación por este término que tiene en cuenta el F de convección. Pero esto tiene que ser a altas calidades de vapor y con un C0 entre 0,2 y 1. Aparece eso. Si el C0 es mayor a 1, con bajas calidades del vapor se utiliza la nucleación. Si el C0 es mayor a 1, con bajas calidades de vapor, también se aplica esto. Entonces tendríamos las dos posibilidades de que sea convectiva o que sea con nucleación. Entonces, ¿qué haríamos? Podríamos calcularlo por convectiva inicialmente y verificar que la nucleación no tiene un efecto importante. Luego lo veremos en el ejemplo. Y si el C0 es menor a 1, como este último caso aquí, pero con altas calidades de vapor, podríamos también suponer que no hay nucleación, que es la más complicada como se las he mencionado, sino solo la convección, y calcularlo de esta manera y luego verificar. Ya les explico cómo se verifica. Otros autores mencionan que se puede mirar con el parámetro de Martinelli, que tiene en cuenta la calidad del vapor, las densidades y las viscosidades de las dos fases. Por ejemplo, Chen, anteriormente a Shah, que es la correlación que estamos viendo, esta es otra, la de Chen, había propuesto que si el XTT, el factor o parámetro de Martinelli, es mayor o igual a 10, se puede tomar un F de 1. ¿En dónde? Aquí, donde estoy mostrando para hacer el cálculo del F0, y con el F0 nos devolvemos, habríamos hallado antes el HL y podríamos hallar el HTP, que es el objetivo, coeficiente de convección o velocidad de transferencia de calor por convección en las dos fases. Eso sería pues otra opción, más fácil, dando el X y si nos da el parámetro mayor o igual a 10, pues tomar directamente F igual a 1, y reemplazar en el F0 igual a F por 1 menos X, que es la calidad del vapor, y ya. Pero si es menor a 10, entonces aparece esta otra relación. Para el F es otra opción, pues podría ser siempre y cuando pues no se tome en cuenta esa ebullición nuclear. Luego Candicat habló de esta forma final, donde hay 1, 2, 3 y 4 parámetros, C1, C0, no, este es el número de convección. El C1, el C2, el C3, el C4 y el C5, 5 parámetros, que varían sus valores dependiendo del número de convección. Si es régimen convectivo, aquí él ponía el límite, un valor de 0,65, o si es régimen de nucleación, cuando el C0 es mayor a 0,65. Recordando entonces qué es el C0, número de convección. Como tengan en cuenta que va a usarse en todas las correlaciones.
Entonces, prácticamente, si el C0 es muy alto, o más alto que cierto parámetro, vamos a tener ebullición nuclear, porque aquí también lo decía Chan. Cuando C0 mayor a 1, el régimen es de nucleación. ¿Listo? Entonces, lo ponía el límite en 1. Handicap lo pone en 0,65. Y aquí están unos valores de los parámetros para los fluidos, que es este F sub FL, un factor de corrección del fluido. FL, que es flow, fluid. Entonces, ese parámetro va a depender del tipo de fluido, de la sustancia que se esté utilizando. La otra correlación, donde se toma en cuenta de forma separada los efectos, está el de estancamiento o anegación, H-pool, y el HL, que es el coeficiente de convección, de transferencia de calor por convección del líquido. Y la E y la S serían parámetros de aumento y de supresión respectivamente. E de enhancement, engrandecimiento, y S de supresión o disminución. Ambos tienen estas expresiones que, por ejemplo, el E depende del número de ebullición y el parámetro de Martinelli, ya mencionado, y el S de supresión o de disminución depende del E, inversamente, como tiene que ser, y del Reynolds del líquido, inversamente. Ambos son adicionales. Aquí volvemos a tener la fórmula de Martinelli. ¿Y cómo calculamos el coeficiente de estancamiento? Por esta fórmula que depende solo del Prandtl, la correlación de Cooper, y otro parámetro que es el M. Aquí no le puse el valor. Me parece que es la masa molar. Sí, es la masa molar y depende del flujo máximo. Del flux, perdón. Flujo de calor por unidad de área. Sí. El Prandtl del líquido. Este es coeficiente de convección en estancamiento para la correlación de Winterton y Bungo. Y si el float es menor a 0,05, hay que tomar en cuenta eso. Cambian los parámetros E y S, se calculan de esta manera. Bueno, el ejemplo. Nos dice que a través de un intercambiador de coraza y tubos ubicado de forma horizontal fluye el refrigerante R22 que va a ir a 250 Kelvin con una velocidad máxima superficial de 200 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Dar el diámetro interno de los tubos. Nos dice que el fluido de la coraza suministra calor cuando condensa. Acuérdense que cuando condensa libera calor, cualquier sustancia, a menos 12 grados Celsius, con un coeficiente del lado caliente de 5.400 watts sobre metro cuadrado Kelvin, o coeficiente de coraza. El material de los tubos es de cobre, por lo cual se pueden despreciar efectos de resistencia y formación de incrustaciones. Nos piden que calcule el coeficiente de transferencia de calor del fluido frío, que se va a evaporar, que en este caso es el refrigerante. Análisis. Entonces, según la correlación de Shah, lo vamos a mirar. Vamos a considerar que no hay ebullición nucleada, sino solo convectiva. Entonces, luego verificamos si es así. Se buscan las propiedades del refrigerante a esa temperatura de saturación, menos 23, o sea, 250 Kelvin. En las tablas, por ejemplo, del Katach, nos dan estas propiedades: presión de saturación, entalpía de vaporización, densidad del vapor, densidad del líquido
capacidad calorífica del líquido, conductividad del líquido, tensión superficial del líquido, viscosidad del gas o del vapor, viscosidad del líquido. Están sus unidades. Entonces, primero hallar el Prandtl, que si no está para este refrigerante en esas tablas. Entonces, mu del líquido por el C sub P del líquido sobre la viscosidad. No, sobre la conductividad. Mu C sub P sobre K. Mu C sub P sobre K. Entonces, este vale. Bueno, también es necesario el número de Reynolds, para con eso también saber qué correlaciones se van a utilizar para el factor de convección del líquido, coeficiente de convección del líquido. Entonces, el Reynolds se halla, es como siempre, pero en este caso es con la velocidad másica superficial, la G, que nos decía el enunciado. Es 200 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Por unidad de área. Por el diámetro interno, porque el fluido va por los tubos, quiere evaporar, sobre la viscosidad. A ver si la viscosidad es 2.72 u 82. A ver. Ya les confirmo por si acaso. Viscosidad del líquido 2.82. Entonces voy a corregir eso. Y es 2.82, es a la menos 4. Entonces, ¿cuánto daría? A ver, hagan el cálculo. $200 por 0,0172 sobre 2,82 por 10 a la menos 4. 12.198. Se puede dejar como 12.200. No hay ningún problema. Es altamente turbulento. Siguiente paso. Dejamos el nuce local para una calidad 0 cuando es solamente líquido. Aquí pueden mirarse varias correlaciones que ya hemos trabajado para el cálculo de los coeficientes de convección en flujo interno en tuberías y en convección forzada. Pero yo escogí esta de Nieliski de 1952 o 55, donde hay que hallar primero el coeficiente de fricción por esta fórmula, donde reemplazamos el Reynolds y nos da un coeficiente aproximado de ¿cuánto les dio? $0,00744 aproximado. Reemplazamos en esta fórmula, que es sí la de Nieliski, para el nuce del líquido con calidad 0. ¿Esto cuánto le da? Muy bien. Ahora, con ese valor de Nusselt despejamos el H. Recuerden cómo es Nusselt igual a H por L sobre, sí, sobre K. Despeja el H. H igual a Nusselt por K sobre D.
Bueno, puede ser por L o por D. En este caso, como es una tubería de flujo interno, es D, el diámetro interno. Entonces, 66 por K del líquido sobre el diámetro interno del tubo, o de los tubos. Ahora, hay que calcular el factor de engrandecimiento, pero eso depende si la estratificación es importante o no. Hay que hallar el float, el líquido con calidad cero. Si el float es mayor, si es alto, no hay efectos de estratificación. Creo que lo había dicho al contrario. Si el float es menor a 0,04, sí hay efectos de estratificación. Entonces habría que utilizar el KFR. Ahí, ¿cuánto les dio a ustedes ese valor del float? Sí, muy bien. Hallamos el parámetro de Martinelli. Aunque ahí podríamos pasar a otra etapa, a otro cálculo, pero de todas maneras nos sirve un poco para mirar si la ebullición convectiva es la única o si la nucleada está apareciendo. Como parámetro dio menor a 10, entonces utilizamos esta fórmula para hallar el F. ¿Se acuerdan que ya la habíamos visto? Entonces, no hay efecto de estratificación, pero sí hay ebullición convectiva. Nucleada. Convectiva siempre la hay ebullición nucleada adicional. Entonces, calculamos el F por esta fórmula, que ya hemos visto en función del parámetro de Martinelli. Reemplazamos aquí para hallar el F sub 0, y con el F sub 0 calculamos el coeficiente HTP, que es para las dos fases, flujo en dos fases, y este es el valor, 834 watts sobre metro cuadrado Kelvin, despejando de aquí. Pero se debe determinar si la nucleación está afectando o no, porque listo, ahí lo hicimos, sin mirar FNB, esto es solamente FCB, como está calculado ese F0, a partir de un F que no toma en cuenta la nucleación. Entonces, para eso se calcula el coeficiente global con el coeficiente de líquido, que es el vapor que se está condensando, que nos transfiere calor a una razón de 5.400 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Este es el coeficiente, como ven, de convección, de ebullición convectiva, que nos dio ahorita. Y ese resultado nos da un coeficiente global de 722,5. Se calcula el flux, que sería, de acuerdo con Q, igual a U por TH menos TS, donde aquí no está el área porque es flux. Entonces se despeja, donde 261 nos da el valor de menos 12. No, de menos, sí, menos 12. Y 250 sería menos 23. Hagan los cálculos para revisar que les dé esto. Ahora se halla la temperatura de inicio de la ebullición nuclear, de onset temperature boiling nucleation, nucleation boiling onset, algo así. Digamos que lo importante es cómo lo calculamos. Pues esta es la diferencia, ¿no? Y a esto se le sumaría la temperatura, pero de todas maneras esta ebullición, esta diferencia en la temperatura es importante. Entonces nos indica que sí va a haber ebullición nuclear. Aquí pues podría haber dado mayor, pero pues siempre que sea superior a 1 ya es algo interesante. Entonces hay que calcular el número de ebullición para verificar aún más, que es con el flux sobre la velocidad másica superficial y la entalpía. Y nuevamente, dio mayor al parámetro que se tiene como límite, donde se deben hallar F por nucleación o el F de convección y compararlos
mediante cualquier otro método, como el de Shen o el de Handlicare, y verificar la temperatura de la pared también para determinar que sea superior a la de inicio de la nucleación. Entonces sí, es necesario hacer otros cálculos, pero lo vamos a dejar así. Quiero que piensen en esta pregunta adicional. ¿Cuáles serían las aplicaciones de toda esta metodología? Y les va a compartir adicionalmente a esto el showrun sobre evaporador, evaporador de calor de flujo descendente, pero la parte matemática más que todo, como para que tengan una idea también de cuáles serían las aplicaciones industriales. Aquí vemos una serie, un tren de evaporadores en serie con flujo limitado en forma mixta, que no va al primer efecto solamente. Aquí también, y el flujo cruzado. Esta es evaporación de múltiple efecto. En cuanto al evaporador de película descendente, y lo ven aquí, la entrada del producto de alimentación es por la parte superior, el vapor vivo también, y se va a condensar y va a transferir el calor, y aquí se va formando la película de vapor. Por aquí se separa el vapor del condensado, esta parte. En cuanto a aplicaciones, faltaron las aplicaciones. Productos orgánicos, más que todo. Líquidos de baja viscosidad, aunque pueden tomar más de viscosidad que los de película ascendente, eso sí es verdad. Entonces, en cuanto a las ecuaciones, aquí lo que se manejan es el flujo de calor que es requerido, la ecuación general del intercambiador, el U limpio, el HI0. Aquí hay una correlación para el interior de los tubos que, como pueden ver, es muy general. Depende del Reynolds, del Prandtl. De este tipo de correlación ya la hemos manejado. Y otra para la condensación del vapor que también ya hemos visto. Entonces, aquí en esta parte no se ve como tal la importancia de esto que se estaba trabajando, pero como vimos en el video, sí hay importancia en algunos casos muy particulares. En unas industrias en las que el cálculo de este flujo de calor máximo se necesita para poder saber cuál es la resistencia térmica del material y evitar daños catastróficos. Hay industrias en las cuales esto es supremamente importante, ¿vale? Entonces, ahí queda la pregunta para ustedes. ¿En qué industria será necesario no solamente pues este modelado básico, que es un poco denso, pero no tanto como lo que vimos ahora, sino que hay que buscar las correlaciones adecuadas según los regímenes de flujo, ¿vale? Piénsenlo, analicen. Y pues la otra pregunta que les había hecho al comienzo. Listo, muchas gracias, jóvenes.
les vaya muy bien. Hasta luego.